Buenos días, hoy hablaré sobre la crisis del cacao. Probablemente alguien se pregunta, se puede imaginar un mundo sin chocolate. Es difícil hacerse la idea de precios de tabletas, tazas humeantes o helados de su intenso sabor. Cuando se habla de chocolate, todo gira en torno a una planta, y este es el cacao, Trioblema cacao L, que en griego llega a significar el alimento de los dioses. El árbol de cacao o cacatero es un árbol tropical de hoja perenne, originario del centro y sur de América. Se estima que los olmecas fueron los primeros en domesticar esta planta alrededor del 1600 a.C. De sus frutos se obtienen la materia prima para la fabricación de chocolate en sus diferentes presentaciones. Su distribución abarca una franja muy estrecha que se extiende desde granos al norte y desde granos al sur del Ecuador. Es donde el árbol de cacao crece mejor en climas tropicales, donde exige una sequía corta y lluvias constantes. Los principales productores de cacao son Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador, Togo, Perú y la República Dominicana. Pese a su origen americano, hoy la gran mayoría del cacao se cultiva en África, en los principales países de Costa de Marfil y Ghana, con un 75.2% del cacao mundial. El principal productor de América en conjunto aporta el 18%, es Brasil. México desafortunadamente solo aporta el 1.5% de la producción de cacao. Prácticamente todo el cacao africano se exporta. El continente solo consume el 3.28% del chocolate que se vende. Aquí vemos una lista de los principales consumidores de chocolate. Tenemos en el primer lugar a Suiza, después le sigue Alemania, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia, Países Bajos, Estados Unidos y Francia. ¿Cuál es la principal problemática? Una escasez de chocolate está en el horizonte, ya que el árbol de cacao solo puede sobrevivir en condiciones húmedas de la selva tropical, y la planta se ve amenazada, ya que es muy delicada y el calentamiento global se ha visto que afecta a las principales zonas tropicales, donde crece esta planta. Esto ha llevado a los expertos a creer que para el 2050 la planta será imposible de cultivar, particularmente en Costa de Marfil y Ghana, donde se produce más del 50% del cacao del mundo. Sin embargo, no solo el cambio climático son los factores que afectan a la producción de cacao. Tenemos la creciente demanda, las fuerzas de mercado, el impacto social, el precio del mercado, producción y descuido de la agricultura en el cacao, y en conjunto llegan a ser un sinfín de problemas que no tienen solución. ¿Cuáles son estos? Vamos a analizar cada uno de estos puntos. Empezamos con la creciente demanda. La demanda de chocolate ya superó la oferta, ya que el continente africano ha aumentado recientemente el consumo por estar más en línea con la alta demanda que exige Europa y América del Norte. Durante los 50 años la demanda de chocolate promedio es de 2.5%, lo que para la industria puede ser excelentes noticias. Para el medio ambiente no lo es tanto, como veremos más adelante. Para entender esto, el problema se plantea de esta manera. Se hace medio siglo sin consumir una barra de chocolate. Hoy en día se necesitan más de 35 de ellas para satisfacer la demanda. De acuerdo a The International Cocoa Organization, la producción de cacao para 2016 fue de 4.1.5 millones de toneladas, y eso no fue suficiente para abastecer la demanda. Todo parece indicar que factores climáticos como el Niño y una sequía en África llamado Harmattan, que son los máximos productores de cacao, tuvieron un impacto negativo en la producción en 2016. Entonces con esto entramos a otra problemática, que es el cambio climático. Como vemos, la mayoría de estudiosos coincide que el aumento de las temperaturas globales se debe al incremento en la presencia de gases de efecto invernadero. Las últimas circunstancias es de especial relevancia para el chocolate, para que tiene que ver con el cambio del uso del suelo. ¿Es necesario hacer el uso de la tierra para la alimentación? Sí, pero la tasa es alarmante. Tan solo en México, según datos del INEGI, México perdió el 30% de sus selvas en 30 años. Eso hace sumar que no estamos hablando de sus selvas originales, porque para entonces ya también se había destruido bastante. Para ello no es exclusivo de México, el fenómeno es similar en muchas partes del mundo. Hablamos de también las fuerzas del mercado. ¿Qué son las fuerzas del mercado? Son las reacciones automáticas de los agentes económicos que tienden a compensar los equilibrios en los mercados de libre competencia. Cuando hay excedentes, las fuerzas del mercado provocan la disminución del precio y de la cantidad ofrecida. Es decir, son las fuerzas del mercado
que articulan en su propio universo. El problema es que son dinámicas, independientes, no lo dirige nadie y por ello no son ajenos a conflictos ecológicos y sociales. Estos son demanda, oferta, precios y otros más. Tenemos el impacto social. El cultivo de cacao, como el maíz y otros granos, está inserto en un contexto social y durante mucho tiempo fue una técnica de cultivo que, como otros oficios, pasó de padres a hijos. No obstante, también es un valor cultural importante, pues representa con él un sinfín de tradiciones, rituales y platillos que, al desaparecer, también ellos corren el riesgo de la extinción. En el aspecto productivo, principalmente entre agricultores de subsistencia y pequeños productores, las presiones de mercado, malas prácticas de cultivo, vicios comerciales como el intermediarismo y rendimientos bajos desembocan en México que en la población abandone las parcelas y migre. Esto hace que se pierda el conocimiento sobre el cultivo y la producción. Esto es lo que pasa en México. Pero en Costa de Marfil las cosas pintan peor. Pues aunque en el país aporta el 45% de la producción mundial, el barómetro del cacao en 2050 afirma que la mayoría de los agricultores de cacao viven en la miseria, y el número de pequeños productores está estimado en 800,000. Esto genera prácticas como trabajo infantil y se han reportado casos de esclavitud. Incluso hay chocolates que en su etiqueta dicen que están fuera de esclavitud o fuera de maltrato infantil. Sin duda un aspecto que hoy en día se está luchando para ya no hacer estas prácticas. Seguimos con las prácticas agrícolas. Bueno, aquí un problema es que muchos de los cultivos siguen siendo silvestres, lo cual nos hace menos resistentes a las plagas, a lo cual hay que sumar el efecto del cambio climático que impacta en su cultivo, como ya hemos visto. También la mayoría del cacao es producido por agricultores que no pueden pagar fertilizantes e insecticidas. También todo esto ha llevado a que los gigantes internacionales estén apoyando investigaciones para detectar enfermedades y así apoyarlos mejor. Entonces analizamos todos estos factores y hacemos una mezcla de todos ellos. Pensemos en una demanda que no cese de crecer. Por no se mire, una cosa es cierta, se necesita más cacao. Es una fuerza de mercado que no puede desaparecer. Se necesitan plantaciones industriales y para ello grandes extensiones de terreno que cambien el uso del suelo. Estos cultivos representan ingresos para los países que lo producen y la derrama económica para algunos de ellos es insusceptible. Pero para el medio ambiente las cosas no pintan tan bien, como ya hemos visto. El cambio del uso del suelo contribuye al cambio climático y las condiciones ambientales que necesita el cacao se ven amenazadas. Otro punto importante es que la mayoría de las naciones productoras del grano lo exportan, algo que incrementa la huella del carbono. Por otro lado, las plantaciones industriales pueden producir precios virtualmente que eliminen a los pequeños y medianos productores del mercado. En México la producción del cacao decrece porque las parcelas no generan los recursos necesarios para sostener a una familia, lo cual impacta evidentemente sobre las variedades ancestrales del cacao y la diversidad genética de la planta, lo que a su vez deriva en plantas menos resistentes a enfermedades y variaciones climáticas. De un lado tenemos también el abandono de parcelas porque son una especie de reserva genética del cacao, y por otra parte plantaciones industriales que producen la mayor parte del cacao, requerida porque generan prácticas sociales. Si el clima varía en esas grandes extensiones de cultivo, la producción de esa planta se verá muy afectada. ¿Qué debemos hacer? Debemos usar la fuerza de mercado. Existe un fenómeno en economía llamado la maldición de las materias primas, que consiste en que un país centre su economía en la producción de una de ellas. Un claro ejemplo es el petróleo. Cuando el precio del crudo cae, la economía de la nación enfrenta grandes dificultades. Suena familiar, ¿no? Esto sería el caso de los territorios africanos. En caso de que el precio del cacao llegara a caer, por el momento el acontecimiento no se ve en corto plazo. De hecho, nuevos países en América como Ecuador, Perú y Colombia se han sumado al mercado del cacao. Cuando los grandes compradores fijan el precio del producto a la baja, los productos tienen dos opciones: producirlo y venderlo o asumir una pérdida. Los grandes productores tienen en la mano ambas opciones, los pequeños y medianos no. En esta ocasión los primeros mencionados arriba, abandono de parcelas, migración o el cambio del cultivo. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones ante esta crisis? Ante esta situación existen al menos
tres o cuatro soluciones. Una es crear crear mercados alternos. Otro es transformar la materia prima en un producto para alcanzar otro mercado más redituable y aumentar la productividad. Una cuarta es darle valor agregado al producto, como es cuestión de otros alimentos o procesarlo. Distintas organizaciones y productores tratan de crear sus propias marcas y buscan mercados de venta directa con restaurantes más justos y ofrecer productos de mejor calidad, el tipo que ofrecen y reciben asesoría técnica para aumentar la productividad y cultivar variedades más finas y de mayor valor. También se ha buscado las denominaciones de origen por una manera de aumentar el valor del producto, como ya les dije. Tal es el caso del cacao Grijalba, que se cultiva en Tabasco, buscando una denominación de origen, además de apoyar los mercados internos de cada país para que se mejoren las semillas. Como conclusión, por el momento las plantaciones de cacao aumentan en muchos territorios y el mercado crece más tras año. En dichos términos, es difícil pensar que un día nos quedemos sin chocolate, pero el problema no resiste en que el mercado crezca, sino en cómo lo hace y quién sostiene ese crecimiento. El calentamiento global prende de un hilo, y sus consecuencias podrán resultar devastadoras en absoluto. Un simple descuido puede quedar en un simple y dulce memoria por las presiones ambientales, sociales y económicas que amenazan la producción de cacao. Bueno, aquí tenemos las referencias y espero le haya gustado. Le doy un fuerte saludo y espero que se cuide. Besos.